la diferencia no es que te levantes una vez, sino que permanezcas de pie a lo largo del tiempo. Y eso pasó con David. Y este es el momento donde David se pone de pie, de cara, vamos a decir así, al público, de cara a la nación. Pero a partir de ese momento Dios lo sostuvo a lo largo de los años. Y por 40 años David estuvo allí, de pie, sirviendo y viviendo para Dios. Queremos que ese sea el reto para ti. Fijaros que cuando nosotros leemos la historia que acabamos de oír, en 1 Samuel capítulo 17, dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra. ¿Sabes? Los filisteos fueron quizás los últimos enemigos más firmes contra Israel, hasta que Dios levantó a David, que pudo reducirlos y expandir el reino. Algunos de vosotros quizás nunca habéis oído hablar de David. El único de David que conocéis es David Bisbal o David Betra, pero este es el David de la Biblia. Es el David que marca la diferencia. Y cuando pensamos en la vida de este hombre, nadie pudo haber escrito quizás un guión más apasionante e interesante como fue la vida de David, por muchas razones. David dice en 2 Samuel capítulo 7 que fue llamado de detrás de las ovejas. Es interesante cuando uno ve el capítulo 16 y Samuel el profeta tiene que ir a ungir a un nuevo rey porque Saúl venía haciendo las cosas mal una y otra vez. El hombre que Dios va a levantar es un don nadie, un desconocido para todos, un ignorado incluso para su familia. Cuando su padre Isaí hace desfilar a sus hijos delante del profeta, el que es el olvidado de todos es David. Quizás en algún momento de la vida te sientas así, quizás te has sentido así, pero ¿sabes? Dios se complace en usar gente así, gente sencilla, gente que en silencio tiene un corazón para Dios. Y en un momento determinado Dios le toma y le pone en la primera fila de batalla. Pero decía y hablaba un poco acerca de los filisteos. Los filisteos son la consecuencia de que Israel, cuando fue a conquistar la tierra que Dios le había prometido, no fue capaz de hacerlo por completo, no obedeció por completo. Y se fueron acomodando. Y a medida que conquistaban, en lugar de acabar con los habitantes de la tierra de Canaán, fueron incorporando a algunos de sus habitantes a su vida. Y los fueron allí teniendo con ellos. Bueno, se fueron haciendo fuertes a lo largo del tiempo y así aparecieron los madianitas, los amalecitas, que se fueron haciendo fuertes una y otra vez. Así los filisteos se hicieron fuertes una y otra vez. Y fijaros que dice aquí que el ejército se reunió. Ahora, cuando uno piensa en un ejército, ¿en cuántas personas podemos pensar? El pueblo de Israel ya había hecho un intento con Saúl y Jonatán de ir contra ellos. En el capítulo 13 podemos verlo. Y dice que fueron con aproximadamente unos 4.000 hombres. ¿Pero saben cuántos eran los filisteos? Los filisteos eran 6.000 hombres que cargaban espada, un ejército como la arena del mar, dice, aparte de ello, y 30.000 carros. Y eso era como decir la armada pesada. Estaban allí la caballería e infantería. Pero ellos tenían 4.000 hombres. Ahora, cuando los filisteos salieron una vez más y viendo que ya podían acabar con ellos y fueron a Micma para acabar con ellos, dice la escritura lo siguiente: y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Quiero decirte cómo había terminado la batalla anterior en el capítulo 13. Había acabado la batalla anterior, el enfrentamiento anterior, con el ejército de Israel escondiéndose en las cuevas. Así había acabado. Pero no había opción, había que enfrentarse. El enemigo había venido nuevamente. Pero aquí comienza el desafío, y quiero que veáis el desafío. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en este momento y en lo que va a venir ahora, tenemos que pensar que constantemente nosotros vamos a enfrentar desafíos en nuestra vida.
Y el desafío que venía no era todo un ejército, sino que decidieron que sería una sola persona, un gigante. Y entonces vemos el relato aquí. Observar conmigo el desafío. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Cuando nosotros miramos a este desafío, en primer lugar se presenta como un problema, y un gran problema. Este problema tiene tamaño y peso. Así que vemos ahí a un hombre que dice aquí la escritura que tenía de altura 6 codos y un palmo. Estamos hablando de 2 metros 90, 3 metros. Podríamos decir esta altura, ¿no? Desde el sueño. ¿Por qué se ríe? ¿Quién se ríe? Aproximadamente. Quizás un poco más, no sé. Bueno. Así que estamos viendo ahí el tamaño del problema. ¿Sabes? Muchas veces en nuestra vida vamos a enfrentar problemas de gran tamaño. Y a veces tiene que ver solo con la perspectiva. Fijaros que yo puedo decir de esta altura unos 3 metros. Y estoy siendo benevolente conmigo. Quizás un poco más. Pero quizás de ahí abajo todavía más alto. Y es una cuestión de perspectiva. Pero la verdad es que este paladín, enemigo del pueblo de Dios, venía en forma de tamaño y de peso, aproximadamente unos 230 kilos se calculaba que él tenía, con toda la armadura también que llevaba. ¿Saben cuánto midió el hombre más alto de la historia en el cual hay registro? En los años 40 vivió este hombre y vivió solo 22 años, 2 metros 76 centímetros. Pero tenía un problema en la glándula pituitaria que hacía que su crecimiento no se detuviese. Por eso llegó a los 22 años y falleció. Yo creo que tengo un problema en la glándula pituitaria también. El inverso. El hombre más alto en la actualidad también tiene un problema en la glándula pituitaria y es un turco llamado Sultan Kosen, que mide 2 metros 51 centímetros. Pero el hombre que tuvo un crecimiento natural, sin ningún problema en la glándula pituitaria ni ningún otro problema físico, es un chino llamado Bao Xishun, así, de 2 metros 36 centímetros. Gran tamaño. Para nosotros que no llegamos al metro, que pasamos sin pagar algunos juegos. Bueno. Fijaros. Tamaño, ¿no? ¿Qué tamaño? Y entonces cuando se enfrenta el pueblo de Israel, ve el tamaño, ve el problema y dice no. Pero no solo el tamaño. Fijaros que ahora va a describir también la equipación que tenía el armamento. Y dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gremas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta, solamente el asta, la punta de la lanza, dice allí, tenía, a ver dónde estoy, que me he perdido, el 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, unos 9 kilos. Para que entendamos lo que él llevaba en equipación, era entre 70 y 90 kilos. Y fijaros, por las dudas, dice, e iba un escudero delante de él. ¿Sabéis lo que era el escudero? Tenía que llevar el escudo para protegerlo. ¿Cómo lo hace? De mi tamaño seguro que no era el escudero. ¿Qué le podía cubrir? ¿Para qué el escudero? Pero ahí estaba, el escudero. Observad. Y dice allí que no, conforme con eso, viene lo que era el desafío para el pueblo de Dios. Observad, ellos vieron allí el problema del tamaño, pero también
Vemos allí todo el equipamiento que tenía. Pero observar ahora el versículo 8. Y separó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahora, anteriormente dijimos que este hombre era un paladín. ¿Sabéis? En la Biblia en inglés lo traduce mejor, no que yo sepa inglés, lo busqué allí, ¿eh? Pero, ¿sabéis cómo dice? Que había un campeón entre el ejército de los filisteos. Así que el que salió no era un improvisado, no era un valentonado que dijo: venga, yo voy a pelear, no te preocupes. No, era un campeón. Era uno que era reconocido por no solo por su tamaño, sino también por sus logros, por sus victorias, por su valentía. Así que este Goliat Valentín, se puso ahí de pie y dijo: bueno, ¿para qué nos vamos a matar entre todos? Venga, uno solo, uno. Esta es la primera vez en la historia donde se intentan resolver los problemas nacionales por medio de representantes. Así que ahí salen, dicen: no nos matemos, vamos a resolverlo. Un hombre de cada lado. Y finalmente, fijaros la gravedad de esta situación, porque dice la Escritura, versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron cambio. ¿Sabe que cuando pensaban esa palabra turbación, estaban aterrorizados? Y no solamente aterrorizados, sino que ese gran temor los paralizaba. Hablábamos ayer, escuchábamos a este paralítico, estaba imposibilitado. ¿Sabes? Hay cosas en la vida que nos detienen. Hay cosas en la vida que nos van a asustar. Nuevos retos, desafíos, quizás algún hábito que no podemos vencer. Aspectos del carácter, debilidades, que se levantan como un gigante una y otra vez delante nuestro. Quizás ese gigante sea la presión del medio donde estás. Que cada vez que tienes que enfrentarte a ello, te aterra. Así estaba el pueblo de Israel. Ese era el peligro constante que tenían que enfrentar. Cuando nosotros pensamos en ello y en nuestras vidas, ¿cuál sería nuestra actitud ante esos grandes desafíos y esas grandes, no solamente retos, sino peligros constantes y sonantes? Pero fijaros la determinación, versículo 12 del capítulo 17, dice: y David era hijo de aquel hombre, el frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo Abinadab; el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Cuando vemos este momento, David aparece nuevamente en escena. Para que entremos un poquito en el cuadro, David simplemente era el pastor de ovejas de la familia. Él era encargado de cuidar las ovejas, nada más. Pero en el capítulo 16 le vemos ungido como rey, ya ungido como rey, aproximadamente con unos 17 años, por Samuel. Pero ¿sabéis qué hace él cuando es ungido? ¿Qué harías tú cuando te dicen: bueno, tú vas a ser el próximo rey de Israel? Seguramente dice: bueno, ya está, ¿a dónde está la corona? ¡Ponérmela! Sin embargo, ¿sabéis qué hace él? Vuelve a las ovejas, una y otra vez. Cuida las ovejas. ¿Sabéis qué hace en el capítulo 16? Lo vais a encontrar de vez en cuando en el palacio. ¿Pero qué hace en el palacio? Está tocando el arpa para acallar el alma turbada de Saúl. Así que él va del palacio como un siervo de Saúl a las ovejas de su padre como un hijo fiel. Y una de las cosas que podemos observar en este hombre, David, que ahora va al campo de batalla
es que él fue constante en los asuntos de rutina, en las cosas que tenía que hacer. Él fue constante, no se creyó absolutamente nada. Él no dijo, bueno, ahora después que he ido al campamento, que he consagrado mi vida, que he hecho esto, ahora me voy a comer el mundo. No, volvió a hacer las mismas cosas con el mismo espíritu, dependiendo del Señor, con fidelidad. Yendo al lugar donde Dios le llevaba una y otra vez. David nunca se adelanta. Y quizás esa también es nuestra tendencia. Huir, correr. Corremos hacia adelante, corremos hacia atrás. Depende. Cuando estamos asustados, huimos hacia atrás. Cuando creemos que tenemos las cosas controladas, corremos hacia adelante. David no corre. David intenta ir al ritmo de Dios, buscando su corazón. Y quizás alguno aquí piensa, bueno, yo tengo tiempo por delante todavía. Soy joven. Ya buscaré a Dios. Algunos han venido años tras años diciendo lo mismo. Cuando termine el instituto, cuando termine la carrera, cuando termine esto, cuando... El próximo año quizás. Pero queremos desafiarte algo que en este campamento puedas detenerte por un momento. Y considerando estas vidas que cuentan una historia mayor, porque es la historia de Dios en ellos. No es la historia de ellos solamente, es la historia de Dios en ellos. Podemos observar que la determinación de este muchacho no solamente estaba en función de lo que haría, sino también de lo que estaba haciendo cada día. Y Dios nunca llama a vagos. Siempre utiliza gente que están haciendo cosas. Y están siendo fieles en aquello. Quizás tu trabajo en este momento sea estudiar. Pues trabaja bien. Esa es la realidad. Sé fiel en lo que tienes que hacer. Aunque tengas en tu corazón el día de mañana hacer esto o aquello, hoy tienes que ser fiel en lo que te toca hacer. Y así fue David. Fiel en ello. Y la verdad es que a veces todos, realmente nadie tiene problema aquí, todos queremos ganar, todos queremos ser triunfadores, todos queremos que se escriba nuestra historia en algún libro. Pero alguien dijo lo siguiente, alguien dijo que la diferencia entre un atleta que llega primero y los que habitualmente llegan segundo se reduce a la concentración, pero también se reduce a la constancia y el sacrificio, el cuidado de los detalles. Tenemos que prestar atención. ¿Sabes una de las cosas que dice el libro de los Hechos acerca de David? En el capítulo 13, versículo 22, dice que cuando Dios escogió a David, dijo lo siguiente: Él hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que hacía la diferencia. Dios podía ver el corazón de David. Dios podía ver la integridad del corazón de David. Dios había visto la constancia en la vida de David. Y él sabía que David haría todo lo que él quería. Extraordinario. Por eso se escribe la vida de este hombre. Por eso hay una historia que contar cuando contamos la vida de David. Pero fíjate algo más. Versículo, vamos a ir saltando algunos versículos. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, hablaba con sus hermanos y demás. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, aquel campeón que se ponía en medio de los dos campamentos, que llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y entonces David ve allí lo evidente, el reto. A diferencia, David había escuchado que había un paladín, había escuchado que salía y le desafiaba, pero ahora David lo oye, él en primera persona. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es preguntar. Y dice, y todos los varones de Israel que se veían aquel hombre y que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Y se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con riqueza y le dará su hija y eximirá los tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán aquel hombre que venciera a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Fijaros, aquellos hombres están diciendo lo que va a pasar. Y dice, aquel hombre sale, pero el que le venza, entonces
El rey va a hacer esto. Le va a dar su hija, le va a reconocer y va a hacer que no pague más impuestos. Y David no pregunta qué hay que hacer, sino pregunta, como todos nosotros preguntaríamos, ¿qué harán aquel hombre? Recuerdo años atrás que tuvimos un problema para viajar y estábamos allí en el aeropuerto y había overbooking, entonces nos dijeron que no íbamos a viajar. Y la chica trató de explicarnos a mí lo que pasaba y yo estaba con ganas de viajar y me quería ir, estábamos con toda la familia. Entonces la chica dice, no, pero miren, yo le garantizo que yo voy esta noche, 12 horas más tarde. Y le garantizo que no solamente va a volar 12 horas más tarde, sino que van a poder viajar los 4 juntos allí. Ahora le vamos a recoger, le vamos a llevar al hotel, van a comer, van a descansar, van a cenar, le vamos a buscar, le traemos del hotel allí, le vamos a permitir hacer una llamada también para los familiares que estén esperando y le vamos a dar también una indemnización. Y yo le dije, ¿cuánto es la indemnización? Lo demás no me da igual. Porque somos así. Y David no era diferente. Y voy a deciros esto para nosotros que somos creyentes, que hemos creído en Cristo Jesús, y muchas veces hemos hablado de las recompensas en el cielo, como diciendo, no importa lo que el Señor me tenga guardado en el cielo, lo importante es estar en el cielo. No. Dios quiere recompensar nuestras vidas. Y también quiere que ese día, cuando estemos delante de Él, podamos presentar algo de esas recompensas como tributo y adoración. Aquí está David diciendo, ¿qué se hará? ¿Qué se hará? Así que se le dice lo que va a hacer, lo que se va a hacer. Y entonces David da un paso al frente, versículo 28, que cuando el hermano se entera, dice que se encendió en ira contra David. Cuando se entera que David va a ir a pelear contra aquel gigante, se encendió en ira contra David y dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla ha venido. Esta es la respuesta típica de un hermano. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos menores? ¿Cómo son los hermanos mayores? Fenomenales, ¿no? Sea que ha venido aquí. Pero quiero decirte algo, cuando tú des un paso al frente para hacer aquello que Dios te pide que hagas, siempre va a haber alguien que te va a menospreciar. Siempre. Siempre va a haber alguien que te va a decir, tú lo haces para que te den las luces de aquí. Tú lo haces para que la gente te diga, qué fenómeno eres. Siempre va a haber alguien que va a dudar de tus motivaciones. Siempre va a haber alguien que va a juzgarte y hacerlo mal y va a intentar desanimarte. Pero fíjate cómo David responde. Él tuvo que lidiar con la crítica de los hermanos, pero también él sigue avanzando, no se detiene. Tiene que incluso convencer a Saúl para ir contra el filisteo. Dice que apartándose de él, preguntó de igual manera a uno y a otro, y así llegó a hablar con Saúl. Pero fíjate que Saúl le viste. Bueno, antes de vestirle, el versículo 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Eso es típico, ¿no? Eres demasiado joven. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a lograr en la vida? Fíjate, todavía no puedes superar el primer curso de la ESO. Lleva 25 años en la ESO todavía. Bueno, intenta que no sea 26. ¿Qué vas a hacer tú? Fíjate, con la edad que tienes. Pero David va a decir, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y vería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y vería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Él vivía confiado en los asuntos cotidianos. Él vivía confiado en los asuntos cotidianos. Él confiaba en Dios
cuando cuidaba ovejas. Él confiaba en Dios en él. Y Dios le fue preparando allí, de detrás de las ovejas, de donde le tomó, para este momento. Por eso no menosprecies este momento en tu vida. No menosprecies el momento en el que estás viviendo hoy. No pienses ni postergues las cosas. No digas, bueno, más adelante. Porque Dios ve hoy lo que estás haciendo y quiere capacitarte y prepararte para ese momento. Todos queremos ganar, pero ninguno quiere el sacrificio de lo que es la preparación. Y David iba preparándose día tras día, confiando en los asuntos cotidianos, pero hay algo que él tenía claro: él conocía a Dios. Como escuchábamos en la canción, era la mano de Dios allí, detrás de David. No fue simplemente David. Y para ver el desenlace que conocemos casi sin conocer la historia bíblica, porque siempre se habla de los Goliat, de los Davides en la vida, fíjate cuál fue el instrumento. Algo común, sencillo. Dice la Escritura que David fue y se enfrentó. Versículo 39. Bueno, cuando David ya no pudo ceñirse, no puedo andar con esto, dice que él decidió coger aquellos instrumentos comunes de la vida. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Es interesante. Esto era lo que David siempre tenía: un zurrón, una honda, un cayado. Así fue con Moisés. ¿Os acordáis cuando Moisés dijo: yo no puedo, ¿con qué voy a liberar a este pueblo? ¿Con qué voy a sacar a este pueblo de Egipto? Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Os acordáis lo que dijo Moisés? ¡Un palo! ¡Un palo! La vara. Eso tenía, la vara. Y con Moisés usó la vara, y con David usó las piedras. Dios obrando, usando lo que tenemos. Así que el instrumento que Dios usa es un instrumento sencillo. Quiere usarte a ti con tus capacidades, con tus aptitudes, con lo cotidiano. Quiere que tú te levantes contra los gigantes incluso en tu medio. Sea la filosofía de este mundo, sea el libertinaje en el que vivimos. Cuando amenazan tu fe, cuando menosprecian tu fe, que tú te puedas levantar, no como quizás el más grande apologeta que pueda existir, pero sí defender tu fe con tu vida y con tu integridad. Algunos quisieron ver en las piedras quizás toda una analogía. Simplemente fueron piedras. Yo no sé si esas piedras representaban algo más que eso. Eran piedras. Eran las cosas cotidianas de David. Y fijaros, versículo 41, y el filisteo venía y andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Así nos pasa a los guapos, nos tienen un poco. Nos ven rubios, de hermoso parecer, y dicen: ¿qué vas a hacer tú? Los feos parece que tienen más posibilidades. Veo que hay muchas posibilidades aquí. Porque guapos aquí somos pocos, ¿eh? Bueno, fijaros. ¿Saben que cuando dice que le tuvo un poco, literalmente, esa frase es: frunció su boca? ¿Qué hizo? ¿Algo así? Frunció la boca. Ese gesto así despectivo. ¿Qué es esto? ¿Qué me habéis mandado? Observad, un poco más. Versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Y sabes qué hace David? Se enfrenta a él. Dice la Escritura que corrió, tomó la piedra, la honda, la arrojó y le dio en la frente al gigante. Avanzamos un poco. Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró
con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, a su campeón muerto, huyeron. ¿Sabes? Ese día murió un gigante, pero nació otro. Dios levanta a David. ¿Sabes cómo un autor de libros que escribió sobre la biografía de David, titulando David, un hombre de pasión y destino? ¿Cómo tituló este capítulo? David y el enano. Porque el gigante en realidad era David. Bueno, en realidad el gigante era Dios, que sostenía a David. Así que él se enfrenta, y esta historia que conocemos muy bien, y la conclusión de esta historia, el desenlace de esta historia, que conocemos perfectamente, casi sin conocer cada detalle, como hemos leído hoy, nos lleva a una conclusión. Y quiero compartirla con vosotros en esta hora. En primer lugar, que enfrentar gigantes en la vida es una experiencia aterradora. Claro que sí. Y en nuestra vida, en el momento que nos hallamos, muchas veces vamos a encontrar gigantes. No importa si tienes 15 años, o si tienes 35, o si tienes más, no voy a decir cuántos. Siempre es una experiencia aterradora. Y que sientas temor ante eso es normal. Pero tú puedes hacer algo más que ellos, como hizo David, con tus temores, con tus inseguridades. A veces la inseguridad tiene que ver definitivamente con nosotros mismos. Nos conocemos, nos vemos, pero necesitamos afirmar nuestro carácter en Dios, nuestra confianza en Él. Ir a la batalla siempre es también una experiencia solitaria. David fue solo. Y muchas veces te vas a encontrar solo batallando con Él. Por eso es importante dónde tienes depositada tu fe. ¿Dónde has depositado tu confianza? ¿En quién has depositado tu confianza? Porque es una experiencia solitaria, no solamente aterradora. También quiero deciros esto: confiar en Dios para enfrentar gigantes es una experiencia inigualable. Inigualable. Porque es entonces cuando las cosas pasan, es entonces cuando esas cosas suceden como deben suceder. Y finalmente, pensando en ello, obtener victorias como las que obtuvo David es una experiencia memorable. Memorable. Y otros podrán ver en ti o en mí esas victorias. ¿Y sabes qué va a pasar? Se van a animar. ¿Sabes cómo termina la historia? Los filisteos huyendo y el pueblo de Israel detrás de ellos, no huyendo, tratando de conquistarlos. Otros se suman cuando ven tu vida de confianza, de fe y de triunfos en el Señor. No te desalientes. Aunque creas que somos pocos, bueno, en nuestra iglesia somos pocos jóvenes, no importa, tú puedes hacer la diferencia. En mi casa soy el único, no importa, puedes hacer la diferencia. Puedes impactar a otros, animar a otros. Porque obtener victorias también es una experiencia inigualable. Quiero animarte a enfrentar esos retos. Como escuchábamos ayer también de Sergio, estamos para ayudarte. Queremos compartir contigo estos días. Y no es que tengamos la respuesta a todos tus problemas, pero conocemos quién tiene la respuesta a todos tus problemas. Quiero terminar con un versículo. Si tenéis Biblias, ir conmigo a 2 Samuel capítulo 21. ¿Sabes? David a esta altura, en 2 Samuel capítulo 21, ya es rey. Saúl ya había muerto. Los filisteos habían sido conquistados, pero cada tanto volvían una y otra vez para seguir luchando. Pero fíjate en el versículo 15. Volvieron los filisteos.
Cuando tú piensas que ya está todo acabado, cuando tú piensas que ya está, mira, ya he ganado, he vencido al más grande de los gigantes, ya está, se acabó. Mi nombre queda escrito allí con letras doradas. En el paseo de la fama de Israel, allí está mi estrella, David. Cuando todos pasen por allí, se van a querer sacar una foto con mi estrella, porque yo vencí a David, a Goliat, perdón. Y quizás algunos de vosotros que ya obtuvisteis algunas cosas, algunas victorias, pensáis, bueno, nos vamos a comer al mundo, quizás algunos van a salir de aquí. Pero ¿sabes qué pasa? Van a salir de aquí y van a volver los filisteos. Siempre vuelven. Siempre vuelven para amenazar tu fe, para amenazar tu vida, para traer inseguridad a las seguridades que tú en esta semana también puedas obtener. Fíjate que dice allí. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Ya en un momento determinado te cansas en la batalla. Y mira qué pasa ahora. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, 4 kilos más aproximadamente, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Si tú crees que después que David venció a Goliat se acabaron sus problemas, estás equivocado. David peleó con gigantes toda su vida. Una y otra vez volvieron los gigantes. Pero yo quiero animarte a que de este lugar y en este día tú puedas también tomar una decisión. Una decisión de vivir tu propia experiencia inigualable de confiar en Dios. Para los asuntos cotidianos, para tu vida en tu hogar, para tu vida con tus amigos, para tu vida en los estudios, para tu vida en el trabajo, para tu vida en relación a tu futuro. Que puedas tú tomar una decisión inigualable de confiar en Dios. Porque cuando estés en la batalla vas a estar sola y necesitas esa confianza en Dios. Cuando vemos la vida de David, podemos hablar de esta historia que solo cuentan los vivos. David sobrevivió a su gigante una y otra vez. ¿Sabe cómo sobrevivió la segunda vez? Abisai protegió su vida. Qué bueno que es rodearse de buena compañía. Tú necesitas rodearte de buena compañía. Yo necesito rodearme de buenas compañías. Personas que cuiden mi vida cuando mi vida corre peligro. Personas que cuiden mi fe cuando mi fe está en juego. Yo quiero animarte a que en esta semana no cierres tu corazón al Señor. No es simplemente a que abras tu corazón, sino a que no cierres tu corazón a Dios, porque Dios quiere hablarte. Dios quiere darte victorias, pero que son personales. Que tú puedas en esta semana empezar a escribir una historia personal de una relación con Dios inigualable. Yo te animo a que veas la vida de David como un referente vital, un hombre que hizo todo lo que Dios quiso. Vamos a orar. Amado Padre, en esta hora queremos agradecerte por tu momento. Queremos agradecerte porque cuando miramos la Biblia, miramos la vida de estos hombres, hombres y mujeres de Dios. Son vidas que nos retan, nos desafían, nos animan. Porque los gigantes vienen de todas formas. Muchas veces son presiones, muchas veces son problemas, otras veces son debilidades de nuestro corazón. Y oramos, Señor, para que tú, a lo largo de estos días, trates con nosotros de manera que nuestra fe se fortalezca en ti. Que podamos tener un corazón abierto a escuchar tu palabra. Un corazón dispuesto a recibir el mensaje que viene del cielo para cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, por cada joven aquí presente. Quiero rogarte por sus vidas, por sus familias también, Señor. Bendíceles. Y trata con cada uno de nosotros, porque necesitamos oírte. Queremos, cuando nos vayamos de este lugar,
salir con una historia de contar. Historia que solo pueden contar los vivos, aquellos que viven en fe. Gracias por este campamento y también nos rendimos a ti en el nombre de Jesús. Amén.